Bueno, a ver si este trimestre sí hacemos los 13 resúmenes. A ver. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven y de paso a un nuevo trimestre. La semana número 1 de este trimestre que está comenzando comienza con el título, valga la redundancia varias veces ya, Pactos y Sermones. Está basado en Deuteronomio capítulo 1, versículos 19 al 37 y ya que estamos hablando de Deuteronomio, no podemos dejar de pensar en el hecho de que mucha gente ve este libro como algo como que pasadito de moda, de repente hay muchas cosas que ya sé y que están ahí, entonces ¿para qué las voy a leer? O hay otras leyes que ya no se aplican. Entonces, bueno, pasemos por alto, leamos otra cosa más interesante, pero esto está un poquito equivocado, ¿sí? Se basa en un concepto equivocado, ya que Deuteronomio no es solamente la repetición de leyes, sino que está íntimamente ligado al concepto de Torá, que no solamente significa ley en hebreo, sino que también significa orientación y enseñanza. De hecho, Moisés, que está a punto de morir, quiere animar y quiere recordar al pueblo de Dios ese compromiso de pacto que tenían con ese Señor y que, bueno, algunos, como dice en Deuteronomio 31, 27, ya se estaban rebelando y estaban olvidando las cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Así que lo que hace Moisés es predicar una serie de sermones que después se escribe y estructura con una estructura, valga la redundancia, otra vez, relacionada a los convenios, a los tratados hititas, algo que se llama pacto vinculante. De hecho, el pacto inicia relatando todo lo que hizo la parte iniciadora, es decir, Dios hacia Israel, que es la parte receptora. Deuteronomios capítulo 1, 2, 3 y 4 es justamente esta sección inicial que es un repaso de lo que Dios ya hizo por el pueblo de Israel. Y todo el libro de Deuteronomio y de hecho toda la historia de Israel en realidad es una historia de gracia, en donde lo que se busca es la obediencia de parte de Israel, pero que esté basada justamente en el amor y en la gratitud por todo lo que Dios hizo por ellos. De hecho, Dios lo que busca es mover el corazón de las personas a una relación más cercana a Él, porque Dios es quien salva, Él extiende su gracia hacia el pueblo de Israel, Él guía y conduce al pueblo de Israel, Él provee y restaura, igual que con nosotros. Ahora, pasaba algo interesante con los israelitas, porque cuando surgían las vicisitudes, las situaciones difíciles, entonces ellos se daban vuelta y culpaban a Dios. Qué cosa extraña, ¿no? Deuteronomio 1 es justamente un repaso de cómo Dios les dijo, miren gente, acá está la tierra que les prometí, entren. Pero ellos tuvieron miedo por el informe de los espías. Y entonces es solo Moisés, más Josué y Caleb contra el resto del mundo para tratar de animarlos, para tratar de motivarlos. Pero bueno, ya saben cómo sigue la historia. Israel en realidad ya había roto por lo menos 2 pactos al negarse a participar en ceremonias de pacto justamente. En Éxodo capítulo 19 está el pedido de Dios de que suban a la montaña para tener ese momento íntimo con Él y no quisieron hacerlo. Y en Éxodo 32 tienen la historia del becerro de oro que realmente es una historia bien triste. Dios hasta quiso recomenzar con un pueblo nuevo, ahí en Éxodo capítulo 32, versículos 9 y 10, pero después Él decide perdonar y espera justamente la transformación del pueblo de Israel. Sin embargo, esa transformación no llega, al contrario, vienen más traiciones. Dios es un ser personal y su corazón se rompe ante estas situaciones. Sí, Él sufre. Bueno, de eso vamos a hablar enseguida. Es fácil juzgar a Israel, pero recordad que a veces también esa es tu condición y mi condición cuando olvidamos todo lo que Dios ya hizo por nosotros y decidimos ir por el mundo sin Dios. Es fácil olvidar. La siguiente parte del tratado, del pacto, que es la parte central justamente, se dedicará a desarrollar con mayor detalle lo que son las 10 palabras o los 10 mandamientos, como los llamamos nosotros, para mostrar con ejemplos prácticos cuál sería la vida de Israel con Dios y sin Dios. Pero ya vamos a llegar a eso. ¿Alguna vez pensaste en Dios como un ser emocional, es decir, un Dios que siente? Existe una doctrina que es la del Dios impasible, que en realidad no sale de la Biblia, sino que la heredamos de algunas corrientes filosóficas a lo largo de los siglos y que ha contaminado la teología de algunos sectores, ¿sí? En realidad Dios no es un ser que está allá lejos y no sabe lo que es sentir como nosotros sentimos. Es por eso que podemos acercarnos a Él y decirle, mira Dios, a mí me está pasando esto, estoy enojado, estoy triste, estoy dolido. De hecho, Dios mismo a lo largo de la Biblia sufre cuando se refiere al pueblo que le rechaza, que le traiciona repetidamente.
La Biblia está llena de las emociones de Dios y de las respuestas personales de Dios ante ciertas situaciones. Por ejemplo, Dios describe la relación que Él tiene con su pueblo como la de un matrimonio. Esto significa que hay un profundo amor de parte de Dios y hay también un profundo compromiso y un vínculo emocionales. Así que por eso es que podemos entender esta reacción de enojo y de dolor cuando el pueblo peca. Deuteronomio 1, por ejemplo, describe la ira de Dios cuando el pueblo cree en las mentiras de los espías en vez de creer en las promesas que Él había hecho. En vez de recordar, por ejemplo, los milagros que Dios ya hizo con ellos a lo largo de su caminata por el desierto, como se describe en Deuteronomio 1, 32 al 36. De ahí que esto es como un ataque personal hacia Dios. Él lo toma como personal, ¿verdad? Porque en realidad no le habían entregado el corazón. Sin embargo, aunque hay una profunda traición, Dios decide perdonar y siguió soportando al pueblo de Israel durante muchos siglos, hasta que finalmente el pueblo decidió desechar totalmente a Dios y bueno, allí viene el exilio a Babilonia, y tantas otras cosas más. Ahora, Dios también nos demuestra, o mejor dicho, comparte sus emociones con algunos seres humanos, como por ejemplo los profetas. Muchos profetas, cuando vos lees sus libros, lees sus historias, vas a ver que están pasando por situaciones que después Dios toma como paralelo para explicarle al pueblo lo que Él siente cuando el pueblo lo rechaza. Y un caso muy fuerte es el de Oseas, un profeta que recibe la orden directa de Dios de casarse con una mujer. Esta mujer adultera, o sea, lo traiciona. No solamente le traiciona una vez, sino que lo traiciona varias veces y de hecho él tiene que volver a casarse con ella incluso, pero ella se pasa la vida, hasta, no sé, diciéndole al mundo, no, es que mi esposo es muy bueno y me va a perdonar constantemente. Oseas capítulo 11, versículos 1 al 11, justamente nos presenta ese paralelo directo entre la experiencia de Oseas con su esposa y la experiencia de Dios con Israel. Dios siente profundamente. Él comparte sus experiencias emocionales incluso con nosotros. Y siente también gozo y felicidad cuando elegimos seguirle y cuando queremos ser parte de su pueblo. Así que dos cositas. Por favor, no dudes en compartir tus emociones con Dios, tus tristezas y tus alegrías. Y por otro lado, no ignores el hecho de que podés ser el motivo de felicidad de Dios como también el motivo de su tristeza. Jesús es el Señor del Antiguo Testamento y de hecho hay abundante evidencia bíblica que demuestra eso. Vemos que Jehová o Yahvé, depende de cómo quieras transliterar el tetragramatón, es el nombre personal del Dios del pacto. Y este nombre aparece varias veces, por ejemplo en la creación. Solo que si vas a Juan capítulo 1 en el Nuevo Testamento vas a ver que Jesús también está en la creación. Jesús es el mediador entre Dios y los seres humanos ya antes de su encarnación incluso, y eso podemos sacarlo leyendo Proverbios 8, por ejemplo. Jehová es un Dios, sí, lo dice la Biblia, pero también es una pluralidad interna. Esta expresión que es un poquito rara, pero que es fácil de entender cuando ves o pensás en el concepto de personas autónomas formando una sola entidad. Y esto lo ves en textos como Jueces capítulo 6, Malaquías capítulo 3, entre otros. El ángel de Jehová es un personaje también que se ve mucho en el Antiguo Testamento. Se aparece a varios personajes y es interesante por qué se llama ángel de Jehová. Primero, las personas a quienes se aparece este ángel, primero piensan que es un hombre o un ángel justamente, pero después terminan dándose cuenta de que en realidad es el mismo Dios el que está frente a ellos, como por ejemplo en Jueces capítulo 13. Aún en la zarza, en donde dice que estaba el ángel de Jehová, en la zarza ardiente, ¿no? En el encuentro con Moisés, termina diciendo esta voz que viene de allí en Éxodo capítulo 3, yo soy. Y esta expresión después la va a usar Jesús en el Nuevo Testamento, ¿te acordás? Incluso Jehová es quien le habla al pueblo desde el Sinaí. Sin embargo, Pablo toma todo esto y en Romanos 10:9 hace una declaración impresionante cuando dice que Jesús es el Señor. Y esta expresión es el Señor. Para un judío de la época, automáticamente la conexión se hacía con el Jehová del Antiguo Testamento. Esta expresión de Pablo en Romanos 10:9 es un pensamiento revolucionario en cuanto a la teología de los primeros tiempos de nuestra iglesia, o de la iglesia cristiana en general. Deuteronomio capítulo 1, versículo 21 nos muestra que es el Señor, Jehová, quien da la tierra. Y esto es interesante porque Dios sigue dando cosas buenas a su pueblo, por más que el pueblo crea que no son tan buenas.
Y aquí yo quiero leerte una parte de este material que está muy buena. Dios nunca transmite miedo o terror. Además, a veces habla a través de otras personas para recordarnos que no debemos tener miedo. Satanás es quien está intentando hacernos pensar que Dios solamente quiere destruirnos, pero eso es mentira. Por favor, esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de ira y que quiere castigar, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es todo amor y gentileza, esa idea está equivocada. La justicia del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento también, y el amor y la gracia del Nuevo Testamento también estaban en el Antiguo Testamento. Este pasaje de Deuteronomio 1:21, o mejor 1:31, nos recuerda también esta característica interesante, ¿no? Dios como Padre de Israel. Yo no sé cuál fue tu relación con tu Padre terrenal o con tus padres terrenales. Es muy probable que en algún momento de tu vida te hayan fallado inclusive, pero Dios, que es tu Padre Celestial, se preocupa por cada aspecto de tu vida y Él nunca te fallará. Aunque a veces no entiendas ciertas situaciones que Él permite que sucedan, por fe podemos aceptar que al final, si nos hubiera dado Él la opción de elegir, hubiéramos elegido exactamente el mismo camino que Él dejó que sucediera. Así que espero que este resumen te haya ayudado, te pueda permitir ver a Dios de otra manera y que, bueno, a lo largo del trimestre podamos seguir explorando un poquito más sobre este libro tan olvidado como es el libro de Deuteronomio. Que Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos la semana que viene.